El tema que nos tocó exponer a mi grupo son los intercambiadores de calor. Las integrantes son Mamani Rocha, Ronald Omar, Martínez Flores, Miguel Leonel, Gisbert Canaveral, Carla Roxana y Zúñiga Mamani Fanny. El contenido que hablaremos este día va a ser la introducción, los tipos, el mecanismo y procesos de trabajo, las consideraciones de diseño y aplicaciones y por último la conclusión. Como introducción tenemos que el calor, los intercambiadores de calor son dispositivos fundamentales en los sistemas térmicos cuya función principal es transferir energía térmica entre dos o más fluidos a diferentes temperaturas, sin que existan mezclas directas entre ellos. Este proceso permite aprovechar eficientemente la energía, facilitando el calentamiento o enfriamiento de fluidos en diversos campos de la ingeniería. ¿Cuáles son los tipos de intercambiadores de calor? Tenemos uno según la forma de contacto entre los fluidos. Estas se dividen en dos, en las cuales son los intercambiadores de contacto directo, que nos dicen que son los fluidos que entran en contacto físico directo, intercambiando calor sin una superficie sólida que los separe. Son comunes en torres de enfriamiento o condensadores de contacto directo. Por ejemplo, tenemos torre de enfriamiento de una planta industrial. Y por último tenemos el intercambio de contacto indirecto. Los fluidos están separados por una pared sólida. Por ejemplo, el metal, que permite la transferencia de calor sin que mezclen. Ese tipo es el más común en la industria. Por ejemplo, tenemos los intercambiadores de tubos y carcasa o de placas. Como segundo tenemos la dirección de flujo de los fluidos. En este tenemos el flujo paralelo, el flujo contracorriente y el flujo cruzado. ¿Qué nos dice que es el flujo paralelo? Nos dice que ambos fluidos se mueven en la misma dirección. Es simple de diseño, pero menos eficiente. El flujo contracorriente nos dice que los flujos fluyen en direcciones opuestas, lo que mejora la transferencia de calor y la eficiencia térmica. Y por último, el flujo cruzado, que nos indica que los flujos se mueven en forma perpendicular entre sí. Se usa mucho en radiadores y condensadores. ¿Cuáles son los mecanismos y procesos de trabajo? Los mecanismos de transferencia de calor nos dice que los intercambiadores operan mediante tres mecanismos fundamentales: la conducción, la convección y la radiación. La conducción nos dice que es la transferencia de calor a través de una pared sólida que separa los dos fluidos. El calor fluye desde la superficie de mayor temperatura hasta menor temperatura. Por ejemplo, tenemos el calor que pasa a través de las paredes metálicas de los tubos de un intercambio de carcasa y tubos. La convección nos dice que es la transferencia de calor entre una superficie sólida y un fluido en movimiento. Esto ocurre tanto en el lado del flujo caliente como en del flujo frío. Por ejemplo, tenemos que el flujo caliente cede calor al tubo y el tubo lo transmite al fluido frío mediante convección. Y por último tenemos la radiación, en la cual es la menor medida. Nos dice que en algunos casos, especialmente cuando hay altas temperaturas, parte del calor puede transferirse por radiación térmica, aunque este efecto suele ser pequeño, comparando con los otros mecanismos. ¿Qué son los procesos de trabajo? Es funcionamiento de un intercambiador de calor, en la cual puede describirse en varias etapas de procesos. Como primero tenemos la entrada de los fluidos, en la cual nos dice que los fluidos, uno caliente y el otro frío, ingresa al intercambiador por sus respectivas entradas, con temperaturas iniciales diferentes. 2. Transferencia de calor. Nos dice que a través de la pared metálica o superficie de intercambio, el fluido caliente cede energía térmica que es absorbida por el flujo frío hasta alcanzar un equilibrio térmico parcial.
En esta no hay mezcla entre fluidos. La eficiencia depende del metal del intercambiador, tipo de fluido, en la cual puede ser paralelo, contracorriente o cruzado, y las condiciones de operación. Como 3 tenemos salida de los fluidos, en la cual nos dice que los fluidos abandonan el equipo con temperaturas finales diferentes a las iniciales. El fluido caliente sale más frío y el fluido frío más caliente. ¿Cuáles son las consideraciones de diseño y aplicaciones? Las consideraciones de diseño. Es que al diseñar un intercambiador de calor se deben tener en cuenta diversos factores térmicos, termodinámicos y operativos que influyen directamente en su rendimiento. En esta tenemos el tipo de fluido, en la cual determina las propiedades físicas, como ser la densidad, la viscosidad, calor específico, la conductividad térmica. También tenemos que considerar si el fluido es corrosivo, viscoso o contiene partículas sólidas. También evaluar la compatibilidad en el material del intercambiador. Como inciso B tenemos el rango de temperaturas y presiones, en la cual se debe establecer las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos. También asegurar que los materiales soporten las presiones y temperaturas de operación sin fallas estructurales. Como inciso C tenemos los materiales de construcción, en la cual nos dice seleccionar materiales con alta conductividad térmica, como ser el cobre, el acero inoxidable y el aluminio. También considerar la resistencia a la corrosión y la durabilidad frente al ruido y al ambiente. ¿Cuáles son las aplicaciones de los intercambiadores de calor? Los intercambiadores de calor tienen un papel fundamental en diferentes áreas de la ingeniería industrial. Algunas de sus propiedades más comunes son, como inciso A, la industria energética, en la cual nos dice en plantas termoeléctricas para calentar agua y generar vapor, en centrales nucleares y geotérmicas para transferir calor del reactor o del subsuelo al sistema de generación. Como inciso B tenemos industria química y petroquímica, en la cual nos dice que en referencias para calentar crudos y conservar vapores. También en reactores químicos para mantener la temperatura de reacciones controladas. Como inciso C tenemos la industria alimentaria, para pasteurizar, enfriar o calentar líquidos como leche, jugos o cerveza. También mantienen la calidad de productos sin contaminación cruzada. Y como inciso D tenemos la industria automotriz, en radiadores de vehículos donde el fluido refrigerante transmite calor del motor al aire exterior. Y como último tenemos las conclusiones, en la cual nos dice que los intercambios de calor son equipos esenciales en ingeniería térmica, ya que permiten el intercambio eficiente de energía entre los fluidos a diferentes temperaturas, contribuyendo al aprovechamiento y conservación de la energía, en la cual su funcionamiento se basa en los principios de la termodinámica y en los mecanismos de conducción, convección y radiación que permiten transferir calor sin mezcla directa entre los fluidos. Hola, buen día. Aquí explicaré en este video el software que nos ayuda en la resolución de los ejercicios de termodinámica de intercambiadores de calor con el software taller de ejercicios de termodinámica. Esto se varía en 3 áreas. La barra de herramientas, que ahí nos permite ejecutar todos los procesos siguiendo paneles de fórmulas que ahí nos indicarán todos los procesos, softwares que realiza el programa. En el tercero veremos en el panel de datos, en el cual anotaremos todos los datos que nos indica el problema de un intercambiador de calor.
en el cual nos dice el siguiente problema. Un recipiente cilíndrico se encuentra lleno con una sustancia que tiene una densidad de 13.600 kilogramos metro cúbico, cuya masa es de 12 kilogramos. En la base del cilindro existe una presión de 10.000 pascales con una fuerza de empuje de 5 newtons. ¿Cuál es la altura que tiene el cilindro? Bueno, en aquí pondremos los conceptos fundamentales, que básicamente es un principio de termodinámica simple. Seguido a eso se pondrá el montar, que en ahí se anotará todos los procesos del software para la realización del ejercicio. Seguido de ello se anotan los datos que nos indicó el ejercicio, como nos dio una densidad de 13.600, seguido de una fuerza con un valor de 5 newtons. Seguido nos dio una masa, el valor de masa era de 12. El dato de presión también nos dio que era de 10.000. Con los datos validados, solo es apretar el valor de datos y resolución, que nos dio un éxito resuelto de un resultado de 1.7647, que básicamente nos dio la incógnita que se requiere, que es la altura del cilindro. En cada una de estas se pudo ver las fórmulas que se aplicó aquí el software, que lo hizo mediante programación lineal en el software de taller de ejercicios de principios, que cada una de ellas se puede verificar en una investigación o una simple investigación, y se dio como resultado el buen proceso del ejercicio con la verificación de los datos y las fórmulas, ya que estas pueden verse o verificarse con dicho software que nos muestra todo el procedimiento, y así la resolución nos da resultado como la altura de 1.7647, que aquí nos dio las fórmulas, que es el volumen por área. La altura es igual a volumen sobre área, el volumen es igual a masa sobre densidad. El volumen, en la fórmula del volumen seguidamente lo reemplazamos los datos y nos dio como resultado cada uno de los procesos.